Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración. Marta vivió en el amor como amiga de Jesús, compartió con él la casa, la mesa, las charlas y los dolores. Podemos imaginar cuánto amor habrá recibido Jesús en esa casa de Betania. Marta conoció a Dios porque vivió en el amor. Comenzamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta memoria obligatoria de los santos Marta, María y Lázaro, amigos de Jesús. Nosotros también mañana vamos a celebrar y recordar a los amigos. Y hoy especialmente recordando a esta familia, amigos de Jesús y los discípulos, nos encomendamos a su intercesión, de ser también siempre hospitalarios, solidarios y generosos con nuestros amigos, con las personas que nos necesitan. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el ejemplo de tus santos nos estimule a llevar una vida más perfecta, y así quienes celebramos la memoria de los santos Marta, María y Lázaro, sepamos imitar siempre sus acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura
de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así, Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios permanece en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendeciré al Señor en todo tiempo. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que le temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano Lázaro. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces nosotros estamos celebrando esta memoria, ¿verdad? Muy interesante de los hermanos, los tres, esta familia, María, Marta y Lázaro. Principalmente nosotros conocemos que en esta pequeña ciudad de Betania, donde se reunían Jesús con sus discípulos haciendo el camino desde Jericó subiendo a Jerusalén, tenía estos amigos donde seguramente se quedaban a tomar algo fresco, un poco de agua, después de haber atravesado el desierto, todo ese desierto de Judá, unos 25 kilómetros caminando y subiendo, porque recuerden que Jericó se encuentra a 300 metros bajo el nivel del mar, 300 metros, un gran pozo, ¿verdad? Y luego van subiendo la montaña, saliendo del pozo, pero van incluso pasando, porque suben hasta 900 metros sobre el nivel del mar, que sería primero el Monte de los Olivos y luego atravesando llegan a Jerusalén. Bueno, todas estas cosas geográficas nos ayudan, queridos hermanos, para entender también el camino de Jesús con sus discípulos que venían, no sabemos cuántas veces habrán pasado por aquí. Según San Juan, nosotros tenemos a un Jesús que atraviesa, o sea, que viene desde Nazaret hasta Jerusalén 3 veces. 3 veces, por lo menos, Jesús que viene de Galilea, del norte, va bajando a Jerusalén. 3 veces nos cuenta según San Juan. Pero los otros evangelios nos cuentan una sola vez, ¿verdad? Y bueno, todo esto es interesante para que nosotros podamos ubicarnos. Un Jesús con sus discípulos que llega y que tiene sus amigos. Y aquí hoy se le presenta a Marta, a María y a Lázaro, pero nos centramos también en la fiesta de Marta. Lo importante es esta profesión de fe, cómo finaliza después de todo este diálogo entre Marta y Jesús. Añade Cupeya, Marta ya le conocemos con sus características, pero o falta y misbel o guapumie lleva en dubeñan de chara, estoy guapo, amor, pio batavana, balo ya poana, hoy cote me mijina, Marta. Pero en su reflexión después llega a algo esencial y fundamental. Entonces a Marta lo que le salva dentro de su característica, a pesar de que es una mujer que se mueve o por andúa, se lleva o por andúa. Entonces, primero está triste y me parece que es muy importante, ¿verdad? Reconocer, saber, estamos en el capítulo 11. Es el famoso pasaje de la resurrección de Lázaro. Y aquí, cuando se encuentra, lo primero que le dice a Jesús es ya echarle en cara, ¿verdad? Si hay cuatro poner la derecha juzga, orera julio, de como ese la derecha sabe que orerogar, me llevan a echar, amba y si claro en el cajan de yuira. Eso sí leemos en los primeros versículos del capítulo 11, ¿verdad? Es una Marta que está ya así medio sulfurada, que lo que pasó ante la muerte de mi hermano, ¿verdad? Y entonces aquí, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús. Es lo que nosotros también
tantas veces decimos, queridos hermanos. Pero no me refiero ni no nos referimos, ni el evangelista se está refiriendo a la muerte física de un ser querido, sino que nosotros hoy lo entendemos y sabemos cuántos están muertos en nuestra vida religiosa, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de humanidad. Cuántos hemos perdido el sentido de la propia existencia, queridos hermanos. Mi hermano no hubiese muerto si tú, Señor, estuviese, si Dios estuviese en medio de nosotros. No, pero es cierto. Peñan de llana, no peñan en Diego, no llaman es decir, no vamos a hacer gloreí, no vamos a ir detrás de ídolos, no vamos a ir detrás de nada que nos pueda perjudicar la vida, sino que ya es cata mía. Allá se catan, ella va la llamó puamita, lleva la ñandenetamba, ella la llamó puamita, venían de Cobe, ella la llamó puamita, venían de Rogapú. Esto, queridos hermanos, es esencial y fundamental, ¿verdad? Por eso también la frase de Marta no es una frase que podemos dejar en el vacío, sino que al contrario es una pregunta existencial que todos nos hacemos y decimos, Señor, si tú estuvieses con nosotros aquí en el Paraguay, si tú, Jesús, estuviese con nosotros entre nuestros gobernantes, por lo menos Torecomía lleva algunos de los principios, de los valores, de los mandamientos que tú nos has enseñado en Indiana, tú llamo a la diferencia, la visitela, la corrutomo, ay, curira. Es decir, tenemos que poner y actualizar, ¿verdad? Estas preguntas, esta es la pregunta de Marta. Por eso digo, no es una pregunta que queda en el vacío. No es una pregunta que queda en el vacío, porque tantos han pasado, tantos han ejercido y siguen y seguirán ejerciendo poderes, ¿verdad?, sobre un pueblo, sobre una nación, que tienen que administrar verdaderamente, pero en este bebé ni petigo, iban bailando hasay la petiñan de petigo miara. Y entonces todo esto, queridos hermanos, es tan difícil, ¿verdad?, tan difícil porque seguimos igual y cada vez peor, ¿verdad? No dejamos hacer bien las cosas, no dejamos. Y entonces, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Incluso ustedes cambian la palabra hermano, cambien por el país, cambien por la familia, cambien por la institución, cambien por la iglesia, cambien por la capilla, cambien por lo que sea, ¿verdad? No hubiese muerto si tú hubieses estado aquí. La respuesta del Señor es algo que nos ayuda y nos entusiasma. Tranquila, tranquila, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará, es decir, nos da la posibilidad. El país, el pueblo, la gente está en nuestras manos, el Señor está siempre con nosotros. Tu hermano resucitará. Le responde, sé que resucitará en la resurrección del último día. Y pucuta, guaterico, ajina, yandellana, va, éicola, yacota, va, éicola, y pucuta, sé en el último día, amor, aña, va, ella, molo, y codajina. Sin embargo, Jesús le dice, ¿saben qué? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces eso quiere decir, queridos hermanos, que no es un pucu, no, eso puede suceder ahora puede suceder. Pero vean, yo soy la resurrección y la vida de ella. Quiere decir que eso sucede en el momento en que nosotros comenzamos. Ahora nos ponemos las pilas y hoy comenzamos. No habrá más corrupción, habrá educación, no existirá más pobreza. Hoy, si hoy nos convertimos, yo soy la resurrección y la vida. Estoy de acuerdo contigo, Marta. ¿Cuál es pucuta? Ay, pucuta, digo la Luisón o monga cuagua. Entonces, pucuta, coaginae. Pero nosotros, queridos hermanos, podemos decir con esta respuesta del Señor, yo soy la resurrección y la vida, que eso comienza aquí y ahora. Y el cambio se puede dar aquí y ahora, en la medida en que nosotros respondemos, porque le dice, ¿crees en esto? Y ella entonces ahí viene. Y esa tiene que ser nuestra respuesta, queridos hermanos, para poder resucitar. Poder hacer resucitar nuestra familia, nuestra vida, nuestra comunidad, nuestro país. A veces ella dice, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías.
el Hijo de Dios, el que debía venir a resucitarnos. Y solamente cuando nosotros creemos y nos adherimos en estos principios del Evangelio, ahí pues nosotros vamos a tener el cambio verdadero. Upeanda Yagueroviaino, si esa última respuesta no le damos al Señor, ciertamente que seguiremos igualito que antes. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia para todos nosotros, que nos dejemos tocar y sobre todo que podamos responder también al Señor a estas preguntas que Él nos devuelve ante nuestra inquietud. Si tú hubieses estado con nosotros, mi hermano no hubiera muerto, mi país, mi familia, mi iglesia no hubiera muerto. Pero yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees en esto? Bueno, ahora quedó la pregunta en tu campo. Vamos a responderle cada uno ahora entonces en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada petición respondemos: Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra Iglesia, para que sea signo vivible de la presencia del reino en el mundo y crezca en el anuncio, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y laicos, para que sean evangelizadores en sus ambientes de trabajo y no se desanimen ante las críticas ofensivas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por las autoridades de nuestro país, para que sean admirados por sus buenas obras y patriotismo, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por todos nosotros, para que el Señor nos ayude a aumentar la fe y a vivir la caridad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos. Por mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de nuestra iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en tus santos, suplicamos humildemente a tu majestad
que así como te fueron gratos tus amorosos obsequios, así también te sea agradable el desempeño de nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración. Señor, que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu unigénito nos aleje de todas las cosas pasajeras, para que a ejemplo de los santos Marta, María y Lázaro, podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo contemplándote eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madrecita,
la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco invita a los fieles a dedicar una tarde de oración por la paz en Ucrania. Conocemos a Shumera Shafik, una abogada católica que lucha en Pakistán para lograr que los matrimonios infantiles sean erradicados. Nos adentramos en la historia papal explorando el Palacio de Letrán, hogar primigenio de los pontífices romanos. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. La tensión sigue siendo alta en la frontera entre Rusia y Ucrania. Los observadores internacionales advierten que podría producirse una nueva guerra en suelo europeo. Recientemente, el Papa Francisco mostró una gran preocupación por la situación en Europa del Este. Estoy muy preocupado por el aumento de las tensiones que amenazan con infligir un nuevo golpe a la paz en Ucrania. Con estas palabras, el Papa Francisco invitó a los fieles a rezar por la paz de Ucrania, sugiriendo una jornada especial de oración para toda la Iglesia el 26 de enero.
Los obispos ucranianos y polacos reaccionaron inmediatamente a la invitación del Papa y publicaron un mensaje conjunto en el que afirmaban que la situación actual representa un gran peligro para todo el continente europeo y que la guerra nunca puede ser un medio adecuado para resolver los problemas internacionales. Las tensiones se han intensificado en la frontera entre Rusia y Ucrania debido a las recientes conversaciones para convertir este país en miembro de la OTAN. Los dirigentes rusos lo consideran una amenaza y han respondido movilizando 100.000 soldados para que realicen ejercicios militares en su frontera con Ucrania. Los líderes europeos y estadounidenses consideran esta medida como una amenaza y temen que Rusia invada Ucrania. En la jornada de oración del 26 de enero, durante la audiencia general, el Santo Padre expresó su deseo de que las oraciones de los fieles se eleven al cielo y lleguen al corazón de los líderes mundiales, para que el diálogo prevalezca y el bien común se anteponga a los intereses partidistas. Por favor, no más guerra. Por la tarde, el arzobispo Paul Gallagher, secretario de la Santa Sede para las relaciones con los estados, presidió la oración por la paz en Ucrania en la Basílica de Santa María en Trastevere. El embajador ruso ante la Santa Sede, así como los embajadores de Ucrania y de Estados Unidos, asistieron a la oración. El arzobispo Gallagher rezó que los vientos de guerra se acallen y que las heridas de hombres, mujeres y niños se mantengan preservadas de los horrores del conflicto. Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana. Según anunció recientemente el Vaticano, el pasado año 2021 las donaciones a la colecta del óvulo de San Pedro se redujeron en un 15%. El prefecto de la Secretaría para la Economía habló de una clara disminución de las donaciones en comparación con los años anteriores, especialmente con el 2020. Entre las razones se consideran tanto la pandemia como la disminución de los fieles que acudieron a la iglesia. El óvulo de San Pedro es la colecta anual que se realiza para la Santa Sede, pretendiendo financiar la curia romana y las obras de caridad del Papa. Con motivo del día de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, el Santo Padre se reunió en la Casa Santa Marta con Edith Bruck, superviviente de Auschwitz. Bruck, de 90 años, junto al Papa Francisco, destacó el valor de compartir los recuerdos del pasado. Especialmente los jóvenes deberían escuchar a las generaciones anteriores para evitar cometer errores similares. En un encuentro con periodistas católicos sobre COVID-19 y la verificación de hechos, el Papa Francisco los instó a buscar e informar acerca de la verdad. Los periodistas eran miembros de un consorcio de medios de comunicación que recibía fondos de Google para informar sobre el COVID-19. El Papa Francisco les invitó a luchar contra la desinformación. El Santo Padre recordó a los representantes de los medios de comunicación que debían posicionarse contra las injusticias y las mentiras y les pidió que siempre estuvieran a favor de las personas. El Papa Francisco ha nombrado a 2 nuevos obispos auxiliares para la Archidiócesis de Nueva York. Con 45 años, el padre Spaigliat será el obispo más joven de Estados Unidos. Es el director de la Renovación Carismática Católica Hispana y presentador del podcast de YouTube titulado Sainthood in the City. En Internet es conocido por rapear sobre el Evangelio. Quiere llegar específicamente a los jóvenes y animarlos a que vengan a la iglesia. La semana pasada concluyeron las visitas ad limina de los obispos españoles. El Santo Padre pidió a los obispos que se mantengan cerca de Dios a través de la oración. También hablaron de la colonización ideológica y del sínodo de la sinodalidad, animando a los fieles a implicarse en la fase de preparación de este proceso global. Gracias por acompañarnos, disfruten del resto de Vaticano. Desde Roma para WTN, Andreas Thonhauser. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano.
El 8 de febrero se celebra la fiesta de Santa Josefina Báquita, una monja sudanesa que de niña fue víctima de la trata de personas. En 2015, el Papa Francisco estableció el Día Internacional de Oración y Concienciación contra la Trata de Seres Humanos, que se celebra precisamente en la fiesta de Santa Josefina. Según la Organización Internacional del Trabajo, hay 40,3 millones de víctimas por causa de la trata de personas en todo el mundo, y las personas que corren más riesgo son las mujeres y las niñas. El tema de este año para la jornada de oración es el poder de la atención, mujeres, economía, trata de personas. Andreas Stonhauser, director de la oficina del Vaticano de EWTN, nos trae la historia de una niña cristiana de Pakistán que fue víctima de un matrimonio forzado y está luchando por su libertad. Me secuestraron por la fuerza, también me obligaron a firmar unos documentos y me dijeron que me había convertido en musulmana. Mayra, cuya identidad debe permanecer oculta por razones de seguridad, tenía 14 años cuando fue secuestrada de camino a la escuela en Faisalabad, Pakistán. La obligaron a casarse con un hombre 40 años mayor que ella. Por desgracia, el caso de Mayra no es un incidente aislado. Según grupos de derechos humanos como ADF Internacional, es una de las 1000 mujeres pakistaníes secuestradas y casadas a la fuerza cada año. Pero no todo el mundo se queda de brazos cruzados mientras esto sucede. La abogada católica Shumera Shafiq apoya a Mayra en su lucha por la libertad y la justicia. El tribunal no aceptó la causa de Mayra, ni cuando escucharon el caso, no anularon el matrimonio, sino que le dijeron a la niña que volviera con su secuestrador. De modo que, después de aquello, ella se escapó y nosotros seguimos luchando por ella. ADF y yo luchamos por su libertad. Ahora mismo vive con sus padres. Mayra y Shumera Shafiq son cristianas. Ambas pertenecen a la pequeña comunidad católica del país. El cardenal Joseph Qutz es el arzobispo emérito de Karachi, en Pakistán. ¿Cuál es en general la situación de las mujeres en Pakistán y particularmente la de la minoría religiosa católica? Si hablamos de matrimonios forzosos, hablamos de una persona menor de edad, normalmente una niña que es demasiado joven. Esto ocurre en Pakistán y parece haber aumentado en los últimos años. ¿Alguna vez le ha preocupado que la gente vaya detrás de usted? Usted misma es católica, es una mujer, está luchando por esos casos. ¿Hay algún peligro para usted? Sí, a veces me preocupo mucho por mí misma, porque no solo defiendo a Mayra, sino que defiendo a otras niñas, sean cristianas o hindúes, a niñas de diferentes comunidades que son víctimas de conversiones forzadas, secuestros y raptos. Según ADF Internacional, Pakistán es uno de los lugares más peligrosos para que una mujer sea cristiana. Las autoridades locales suelen ser cómplices en casos como el de Mayra. Los tribunales no suelen respetar la ley de restricción del matrimonio infantil, que fija la edad legal para el matrimonio de las niñas en 16 años. El problema es que los abogados islamistas dicen que en el Islam no hay una edad mínima para contraer matrimonio, así que impugnan la ley del gobierno sobre la edad mínima, y aquí es donde hay confrontación. Ahora, desde la Conferencia de Obispos Católicos de Pakistán, tenemos varias comisiones. Una de ellas es la Comisión de Justicia y Paz. Nuestra Comisión de Justicia y Paz también está llevando a cabo esta lucha con el gobierno y con una serie de ONGs, incluidas las ONGs musulmanas y la Comisión de Derechos Humanos del gobierno. Así que ahora mismo todo esto se está debatiendo mucho. Ahora mismo, Mayra sigue luchando por su libertad, ya que el Tribunal de Pakistán aún no ha dictado sentencia sobre su caso. Sigue temiendo que las autoridades la devuelvan junto a su secuestrador. Mayra espera que se haga justicia, y no está sola.
Recientemente se ha presentado un informe sobre los abusos cometidos a lo largo de 75 años en la archidiócesis de Múnich-Freising, en el que también se acusa al Papa emérito Benedicto XVI y al cardenal Marx. A ellos y a otros se les reprocha la mala gestión de varios casos de abusos durante sus mandatos. El equipo de Vaticano ha retomado e investigado los archivos para ver qué se ha hecho a la luz de la creciente comprensión de la enormidad de los escándalos de abusos y qué hizo Benedicto XVI para lograr una mayor responsabilización. En enero de 2002, el catolicismo estadounidense se enfrentó a una de las peores crisis institucionales y espirituales de su historia. Comenzó cuando el Boston Globe publicó unas acusaciones contra John J. Geoghegan, un sacerdote católico de Boston, por abusar de más de 130 menores durante 30 años de ministerio, así como contra su superior, el cardenal Bernard Lowe, por haber encubierto los abusos. En Roma, al estallar el escándalo estadounidense, la Congregación para la Doctrina de la Fe y su prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, se enfrentaron directamente a él. De hecho, Ratzinger ya llevaba años trabajando contra los abusos en la Iglesia. Tras la Revolución Sexual de 1968, la sociedad había experimentado un profundo colapso moral. El bien y el mal se relativizaron, y algunos ámbitos de la Iglesia no lograron escapar a la influencia de esta crisis. Los sociólogos desconfían bastante de las explicaciones monocausales, pero seguramente una de las causas fue la década de los 60, la relajación de la moral sexual más o menos en todos los ámbitos y la idea de que los experimentos sexuales eran algo nuevo y bueno, moderno y valiente, y que había que fomentar. A medida que aumentaban las denuncias de abusos a menores por parte del clero en los años 80, fue el cardenal Ratzinger quien se esforzó por desarrollar instrumentos adecuados para combatir estos delitos de forma justa y rápida. En 1988, solicitó una modificación del Código de Derecho Canónico de la Iglesia para agilizar y simplificar los procesos judiciales en los casos de sospecha de abusos. Su objetivo, proteger a las víctimas, garantizar la justicia y sancionar a los autores. Y entonces el Papa, el cardenal Ratzinger entonces, se dirigió al Pontificio Consejo para Textos Legislativos, que estaba entonces el venezolano, el cardenal Castillo Lara, pidiendo a ver si se encontraba con que se pedía como gracia, como un don, la dimisión del Estado clerical, cuando lo que había es que castigar, que hacer un proceso y castigar porque habían cometido conductas criminales. En sus 24 años al frente de la congregación, el cardenal Ratzinger tuvo tolerancia cero con los sacerdotes o religiosos que cometieron abusos contra menores. El cardenal Ratzinger fue el primero en la curia romana a decir, no, esto no se puede tratar como una cuestión de gracia, sino como una cuestión que hay que juzgarlo, castigarlo y adoptar las medidas oportunas. Ella fue el primero y era bastante aislado. En 2001, el Papa San Juan Pablo II otorgó a la congregación el control absoluto sobre los casos de abusos sexuales denunciados en Roma. El cardenal Ratzinger publicó entonces De Gravioribus Delictis, las normas de la Iglesia sobre los delitos más graves. En 2010, ya como Papa, introdujo nuevas modificaciones para mejorarla aún más. En la forma final de este documento, los obispos estaban legalmente obligados a informar a la Congregación para la Doctrina de la Fe de todos los casos de sospecha de abusos por parte de clérigos en sus diócesis. El plazo de prescripción se amplió de 10 a 20 años. Se añadió como delito grave el abuso de una persona mayor de 18 años que padeciera alguna discapacidad en su desarrollo, y se incluyó la pornografía infantil como delito. En concreto, uno de los logros más importantes sería el que se implementó en mayo de 2010, cuando se actualizaron el Sacramentorum Sanctitatis Tutela y también otros nuevos ámbitos que todavía hoy siguen desarrollándose. En particular pensamos en la pornografía infantil. Añadimos algunos nuevos delitos a la definición de los pecados contra el sexto mandamiento y los códigos de derecho canónico.
Vos Estis Lux Mundi ha continuado eso y ha añadido todavía más, principalmente a medida que hemos ido comprendiendo la magnitud de estos problemas a los que nos enfrentamos. Días después, el 2 de abril de 2005, murió Juan Pablo II, y el 24 de abril, el cardenal Ratzinger le sucedió como papa, tomando el nombre de Benedicto XVI. Tras el escándalo estadounidense de 2002, empezaron a salir a la luz víctimas de otras naciones, en Irlanda en 2005, luego en Australia, Malta y en Alemania. Ante una crisis espiritual que parecía no tener precedentes, Benedicto XVI inició un camino de purificación y limpieza dentro de la Iglesia. Durante su pontificado, retiró del estado clerical a más de 400 sacerdotes condenados por abusos sexuales. Se reunió 5 veces con víctimas de abusos sexuales del clero durante sus viajes internacionales y exhortó a toda la Iglesia a una profunda conversión y purificación mediante actos de penitencia. La carta que en 2010 dirigió a los católicos irlandeses fue representativa de su enfoque. Pidió perdón a las víctimas de abusos y condenó enérgicamente a los sacerdotes y religiosos que mancharon la faz de la Iglesia con estos crímenes y pecados. Tristezza anche che l'autorità della Chiesa non era suficientemente. También estamos tristes porque la autoridad eclesiástica no estuvo suficientemente vigilante ni fue lo suficientemente rápida y decisiva para tomar las medidas necesarias que detuvieran todos aquellos abusos y evitaran que volvieran a producirse. Por todo ello, tal y como escribí a los obispos irlandeses, estamos atravesando un periodo de penitencia, de humildad y de sinceridad renovada. Me parece que verdaderamente tenemos que pasar por tiempos de penitencia y humildad y debemos renovar y aprender de nuevo a ser sinceros. Reimparare una absoluta sinceridad. Gracias a la incansable labor de Joseph Ratzinger como cardenal y luego como pontífice, se han hecho inmensos progresos en el tratamiento de los abusos por parte de la Iglesia. Los obispos tienen el deber moral y legal de dar una respuesta adecuada a estos delitos, cuidar la formación permanente del clero, escuchar a las víctimas y a sus familias y cooperar con las autoridades civiles. Durante su pontificado y también como Papa emérito, Benedicto XVI elevó el nivel de integridad moral y eficacia en la lucha contra los abusos y dejó importantes cambios estructurales al Papa Francisco. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. El Palacio de Letrán, antes de que los pontífices se trasladaran a la colina del Vaticano, fue la residencia de los papas durante unos 1000 años. Unos días antes de Navidad, el palacio abrió sus puertas a los visitantes por primera vez. Monseñor Pedretti, preboste del Palacio Apostólico de Letrán, nos guía por el interior comenzando por la Sala de la Conciliación, donde nació el Estado de la Ciudad del Vaticano. Estamos en la Sala de la Conciliación, también conocida como la Sala de los Papas. Se llama Sala de la Conciliación porque toma su nombre del acontecimiento histórico celebrado el 11 de febrero de 1929, la firma de los Pactos de Letrán. En la mesa del fondo se encuentran la pluma y el tintero originales con los que terminó el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Los visitantes podrán incluso meterse de lleno en la piel del romano pontífice, puesto que ahora también las salas privadas se pueden visitar. La verdadera noticia es que por primera vez el apartamento privado del Papa estará abierto a los visitantes.
Consta de un comedor, un dormitorio, una pequeña biblioteca y a continuación la habitación donde el Papa recibía a sus invitados y al secretario. Ospiti e poi una segretería. Aunque los pontífices han vivido en la colina del Vaticano desde la Edad Media, el Palacio de Letrán ha seguido siendo un lugar especial para muchos papas, como Juan XXIII, Pablo VI y Pío XII, quien, tras haber emitido la primera transmisión radiofónica del Ángelus desde Castel Gandolfo, continuó la tradición aquí mismo, en Letrán. Así pues, los visitantes pueden recorrer los magníficos 3.000 metros cuadrados del palacio, completamente equipados con la ayuda de los museos vaticanos y la floristería vaticana, la cual se instaló en el Museo Histórico junto con otras exposiciones temporales. Hoy los visitantes podrán disfrutar de un recorrido histórico, artístico y cultural que se caracteriza por las relaciones entre el Estado y la Iglesia, entre el poder temporal y el espiritual. Tra Stato e Chiesa, fra il potere temporale e spirituale. Aunque el Palacio de Letrán no haya sido la residencia papal desde hace ya mucho tiempo, hay un aspecto fundamental que vincula fuertemente a los pontífices con este palacio. Lo que normalmente no se sabe es que la Iglesia Mater, la iglesia madre de todas las iglesias, es San Juan de Letrán y no San Pedro. Normalmente cuando los peregrinos vienen a Roma piensan que es San Pedro porque allí está el Vaticano y ahí celebra sus misas el Papa. En realidad esta iglesia es la madre de todas las iglesias porque en el ábside de San Juan de Letrán está la cátedra de Pedro. Al poco de que el Colegio de Cardenales nombra un nuevo sumo pontífice, este debe, entre sus primeros actos, venir a celebrar misa aquí, lo que simboliza la toma de posesión de la cátedra de Pedro como obispo de Roma. Así se convierte en pastor de la Iglesia Universal. Un dato importante. He aquí un hecho importante que no es ni de poca importancia ni casual. Desde hace ya algún tiempo, el Papa Francisco firma motu propio muchos documentos en San Juan de Letrán, dando así testimonio de esta raíz tan profunda del obispo de Roma, que como obispo es pastor de la Iglesia Universal. In quanto vescovo è pastore della Chiesa Universale. El palacio se puede visitar todos los días de lunes a sábado excepto los miércoles, reservando el acceso por internet. Las visitas se organizan en grupos de un máximo de 30 personas y son guiadas por los misioneros de la Divina Revelación. Es una gran oportunidad para redescubrir y revivir la historia de uno de los edificios más emblemáticos de nuestra fe católica.